O sea, juicio contencioso administrativo, ¿sí? ¿Qué es y para qué sirve? Actualmente, ¿sí? Pues tenemos que existe violaciones precisamente hacia los gobernados, ¿sí? A través de las diferentes secretarías, ¿no? O a través de las diferentes dependencias administrativas. Y bueno, precisamente el juicio contencioso administrativo pues nos va a servir, ¿sí? A través de la ley fiscal, ¿sí? Como un medio en el cual se va a resolver una controversia a través de los contribuyentes con las diferentes autoridades fiscales y administrativas. Ahora bien, tomamos en cuenta que precisamente las unidades administrativas son todas aquellas que brindan un servicio, en este caso, a la comunidad, ¿no? Nos dice que el proceso es a petición de la persona afectada, ¿sí? Por los actos de autoridad que sean contrarios a derecho. Tales son todas aquellas violaciones que precisamente se le hacen, en este caso, al gobernado. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo precisamente del juicio contencioso administrativo? Pues es el de determinar y resolver la validez y legalidad de dichos actos, ¿no? En calidad de obtener la nulidad de los mismos, ¿no? Del mismo acto que lo llevó en este caso, a presentar su demanda de juicio contencioso administrativo, pues va a ser el mismo, ¿no? Que se va a tratar de nulificar. ¿Cuál va a ser la procedencia del juicio administrativo? Bueno, pues precisamente aplicamos, ¿no? Lo que viene siendo, en este caso, la ley federal, ¿sí? Que procede contra resoluciones en el artículo primero, procede contra resoluciones administrativas definitivas que establece la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Nos dice que precisamente este juicio o este procedimiento pues está en contra de actos administrativos, decretos o acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, ¿no? Cuando sean autoaplicativos. Pero para conocer qué son aquellos leyes o que son autoaplicativas, bueno, pues los autoaplicativos son todas aquellas que les afecta, ¿sí? En el mismo momento en el que son las leyes publicadas o que entran en vigor y que precisamente les afecta a esos gobernados, ¿no? Pero antes de esto no les afectaba porque no entraba en vigor, sin embargo, posterior sí les afecta. Entonces, ahora es precisamente el interesado, pues lo va a convertir en un acto de aplicación, en este caso de acto de violación, y lo va a hacer valer pues mediante este procedimiento de juicio contencioso administrativo. Bien, las personas a las que se van precisamente a demandar, pues van a ser las autoridades administrativas, ya sea públicas federales o públicas estatales o inclusive hasta municipales, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se va a poder demandar? Pues recuerden que estas son personas jurídicas morales, entonces se va a demandar a la persona jurídica, tanto moral como a su representante, en este caso legal, ¿no? Ahora, nos dice que precisamente se aplica en los casos en que se niegue devoluciones de ingresos federales regulados por el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? También se aplica en las circunstancias en que se impongan multas fiscales por infracciones administrativas y que cause cualquier agravio en materia fiscal, ¿no? A su vez, que resuelvan recursos administrativos. ¿Cuáles van a ser las generalidades de este procedimiento, de este juicio contencioso administrativo? Pues nos dice también que debe de transcurrir precisamente dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada, ¿no? Por sus siglas, pues vamos a conocer que la TFJFA, pues es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿sale? Entonces ya aquí ya tomamos un punto importante. ¿Cuál va a ser el término para presentar precisamente esta impugnación? Pues precisamente son 45 días siguientes en que haya surtido los efectos la notificación. Ahora bien, nos dice precisamente que la representación en juicio se otorga en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificado firma ante notario, ¿no? Esto se encuentra en el artículo 5 de la Ley Fiscal del Procedimiento Administrativo. Ahora bien, en los juicios que se tramiten ante el tribunal no habrá lugar a condenación en costas. ¿Qué son las costas? Pues son todos aquellos gastos, ¿no? Que se utilizan mediante el procedimiento.
o con el procedimiento. Nos dice que cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan, y pues vemos que está en el artículo 6º, ¿no?, de la Ley Fiscal de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, pasamos, ¿cuáles van a ser las partes en este tipo de juicio de contencioso administrativo? Pues nos dice en el artículo 3º, pues que en primer lugar, pues vamos a observar al demandante, ¿no?, que está en el artículo 3º. En el segundo punto, pues vemos que es la autoridad, que en este caso se pretende que se nulifique o modifique el acto de esta misma autoridad, y que pues también lo vemos en el artículo 36 del primer párrafo del Código Fiscal Federal. Ahora, este particular, pues en realidad va a utilizar este tipo de medio de impugnación, juicio contencioso administrativo, porque se ve afectado por el acto o resolución de precisamente de la administración pública, ¿no?, o del debido proceso, de violación a su debido proceso. En el segundo, pues vemos que los demandados pues tendrán el carácter de autoridad, ¿sí?, y el particular a quien favorezca la resolución, y que precisamente también vemos a una tercera persona que va a ser el jefe de servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia o organismo desconcentrado o descentralizado, ¿no? Recordemos que precisamente estos organismos desconcentrados pues son todos aquellos que tienen su infraestructura propia, sus ingresos propios y su dirección o sus directivos propios, ¿no? Y los descentralizados pues son todas aquellas paraestatales, ¿no?, que son a través de, en este caso, del gobierno, ¿no?, que simplemente, aunque son autónomos, pues les rinden tributo en este caso, al gobierno. Ahora bien, estos juicios, precisamente las resoluciones de estas autoridades, precisamente tienen su fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto a las materias de la competencia del tribunal, ¿no? No dice que el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, pues precisamente van a ser los requisitos de la demanda, que está en el artículo 13, ¿no? Bueno, estos requisitos, pues precisamente nos dice que se debe de presentar dentro de los plazos que a continuación se indican. En primera fracción, pues tenemos que son los 30 días siguientes, sale aquel en que existe alguno de los supuestos siguientes, ¿no? Nos dice que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada, ¿sí?, que haya iniciado su vigencia del decreto, acuerdo o acto de resolución administrativa de tal carácter, ¿no? Aquí en el inciso B, pues vemos que son las autoaplicativas. Bien, ahora en el término de 30 días siguientes a aquel en que surta su efecto la notificación de la resolución de la sala o sección, ¿sí?, habiendo conocido una queja y precisamente que ésta decida la misma que es improcedente y deba tramitarse como juicio. Ahora, de 5 años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular. Estamos hablando de los términos precisamente que nos maneja la Ley Fiscal de Procedimiento Administrativo, ¿no? Ahora, en el artículo 14 de la misma ley, pues nos hace referencia que la demanda debe de indicar o de requisitos, pues el nombre del demandante, el domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones y su dirección de correo electrónico. En la fracción segunda, pues señalar resolución impugnada, que en este caso son los puntos violatorios, ¿no? Ahora, en el punto 3, pues señalar a las autoridades demandadas, nombre y domicilio del demandado, como sea en particular. Aquí en el punto 3 se debe demandar tanto a la persona moral como a su representante legal. Ahora, el punto 4, señalar los hechos. Punto 5, señalar las pruebas que ofrezca, ¿no? En este caso, si va a haber periciales, de una vez se va a anunciar en el apartado de pruebas, ¿no? La testimonial, precisar hechos, nombres y domicilio del perito testigo, los conceptos de impugnación, ¿sí?, el nombre y domicilio de los terceros interesados, si es que los hay, ¿no? Y lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos de cumplimiento de la demanda, ¿no? Que por lo regular, pues siempre va a ser el cumplimiento de un pago, ¿no?, de la autoridad responsable. Va a haber un apartado que va a ser anexos a la demanda, que precisamente lo maneja en el artículo 15 de la misma ley, y va a ser una copia de las partes, ¿no?, y una copia de pruebas para el titular. Ahora, en el caso de que sea persona moral contra persona moral, que en este caso va a ser alguna secretaría o alguna entidad de administración, pues se va a necesitar un poder, ¿no? Un poder precisamente para acreditar la personalidad, y esta a su vez pues tiene que ser acreditada mediante un notario
y a su vez, pues el acto impugnado, o sea, me refiero a las copias certificadas del acto impugnado, ¿no? El acta de notificación, si lo hubo, ¿sale? Y bajo protesta de decir verdad. Esto es importante. Ahora, el cuestionario del partido, del perito firmado, del perito, ¿sale? Entonces, este cuestionario es aparte, muchachos, el perito, ¿sale? El interrogatorio de testigos firmado, este es en sobre cerrado para que, en este caso, la parte contraria, pues no esté aleccionada, ¿no? Las pruebas documentales que ofrezca, el expediente administrativo del que deriva dicha resolución, si es que ya hubo un procedimiento anterior, ¿no? ¿Cuál van a ser los casos de improcedencia precisamente de, en este caso, para ya no presentar el juicio contencioso administrativo? Pues nos lo marca en el artículo 8º, que es improcedente ante el tribunal en los casos de los cuales contra los actos siguientes, ¿no? Y bueno, tenemos una numeral, que es hasta la fracción 17, pues precisamente, ¿no? Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, que no le competa conocer de dicho tribunal, que haya sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal cuando hubiere consentimiento, que sea materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente, que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa. También vemos que a donde no haya sido impugnado otro medio o recurso, ¿no? El que se estableció. Que hayan sido, en este caso, impugnados un procedimiento judicial contra reglamentos, cuando no se hagan valer conceptos de impugnación, en este caso cuando las constancias de actos aparecía claramente que no existe resolución o acto impugnados que puedan impugnarse en los términos del artículo 9 de la misma ley, o en este caso de la ley exterior, ¿no? Dictados por las autoridades administrativas para dar cumplimiento a la decisión de otro juicio, ¿no? Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado, que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras y por otra parte también cuando en este caso la demanda se hubiera interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado. En los demás casos en que en este caso sea improcedente o resulte de alguna disposición de ley, ¿no? Entonces vemos que estas hipótesis o estas fracciones precisamente son en los casos de improcedencia para el juicio contencioso administrativo. Ahora, ¿en qué casos se va a sobreseer precisamente este juicio contencioso administrativo? Pues está regulado en el artículo 9 de la misma ley, ¿no? Que precisamente es por desistimiento del demandante cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, en el caso del de que el demandante muera durante el juicio, si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnado, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. Otra, si el juicio queda sin materia, en los demás casos que por disposición de ley, pues haya impedimento, ¿no? Son casos de sobreseimiento. Bien, muchachos, pues con esto terminamos precisamente el juicio contencioso administrativo.